Ok, la carta natal es siempre la misma o la lectura es la que cambia. Acuérdate, la carta astral, hay una subsección que es la carta natal, que es la fotografía de la posición donde están los planetas y las estrellas, y tú en el centro, como el centro del universo, donde estás en el planeta, esa es una foto así, y esa es la carta natal. Después los planetas siguen moviéndose a través del espacio en formas elípticas y empiezan a generarse ciclos en tu vida. O sea, cada vez que un planeta da la vuelta completa a tu, digamos, a tu foto de tu carta natal, van sucediendo ciclos dependiendo del planeta, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la carta natal sí es una foto exacta cuando naces, que realmente esto es súper básico, es tu carta natal te da tu manual de usuario, te da el, el mapa del tesoro, te dice qué pasado tienes programado y cuál es tu objetivo o misión de transformación y evolución. Esa es la manera de que la carta natal se vuelve un mecanismo de evolución. Cuando la utilizas como un medio determinístico, o sí, un medio para predecir tu realidad o tu destino, realmente estás regresándote a la época de la Edad Media, donde se consideraba que el hombre no tenía derecho a cuestionarse su forma de existencia. Si no acababas en la hoguera, este, o erradicado en algún lugar, en alguna torre de un castillo. Entonces, de hecho, dicen que la astrología, como era de los sabios, era la época donde el conocimiento estaba totalmente resguardado. Dicen que la astrología, cuando llegó la época romana, donde llegó el auge romano, aparte de establecer la religión católica para dogmar a la población y generar eh, estados de conciencia de tú no tienes que cuestionar nada. También la astrología le pidieron a todos los astrólogos que la modificaran de manera muy determinística, que si tenías Saturno en la casa 2, ya no había casas, no había dinero, no había valores. Si lo tenías en la casa 10, bueno, pues a través de mucho esfuerzo ibas a tener mucho poder en la tierra y cuestiones por el estilo, pero muy determinístico como tipo destino. Realmente ahora nos damos cuenta que si tú te das cuenta qué hipnosis de tu linaje estás heredando o heredaste al momento de nacer, pues la puedes transformar siempre y cuando sepas entender el lenguaje simbólico y de las energías de los sentimientos. Algo que de alguna manera es curioso, por decirle de alguna manera, es, ¿quieres hablarle al universo en español o en inglés o en, no sé, en francés, cuando el universo no habla ese idioma? Entonces, de hecho, hay muchas técnicas, pero a final de cuentas el universo es tan complejo que habla de una manera simbólica para hacernos más fácil la interacción con, pues digamos, con nuestra esencia. Entonces, la forma realmente de poder evolucionar o transformar es a través de aprender a hablar ese lenguaje. Y ese lenguaje no es el lenguaje lógico, racional en el cual nos vivimos. Ese es uno, yo creo, de los paradigmas más grandes que tenemos que romper. ¿Se acuerdan cuando Aquaman, después de en la última película de Aquaman, cuando llega a la fosa, no me acuerdo cómo se llama, pero era donde había unas criaturas que devoraban todo lo que pasaba por ahí, atraviesa toda la fosa con criaturas, con luz, y luego llega al fondo y luego del fondo entra a otra parte más profunda donde está su mamá. Esa parte representa el inconsciente profundo, que a través de la conexión de la luna llegas ahí, o sea, con las emociones que te conectan al inconsciente profundo. Y después tiene que ir a vencer
Se llama Crocus, el superpoderoso ah, molusco, pero es el octopus, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del molusco pequeño, del pulpo, pero este es un megapulpo, ¿no? Y ahí adentro de esa caverna o de ese lugar donde Crocus es el guardián, de hecho Crocus representa a Plutón en la astrología, y luego está la armadura y el tridente para regir los 7 mares. Entonces, cuando entra Aquaman, y de hecho todos los luchadores que entraban ahí querían luchar en modo fuerza física o astucia, inteligencia, pero eh, el molusco solamente hablaba, bueno, más bien hablaba otro nivel vibratorio y otro lenguaje. Entonces Aquaman se da cuenta que puede hablar ese lenguaje y es cuando Crocus le dice, tú sí hablas. Y es cuando todo empieza a cambiar. Bueno, ese es exactamente de lo que le estoy hablando. Cuando tú quieres entrar al mundo interior e interactuar como interactúas en el mundo actual, es donde todo no tiene sentido. O sea, donde los sueños, el mundo onírico, el mundo subconsciente, las plantas de poder, no tienen sentido alguno. Es como si estuvieras viendo Bugs Bunny en inglés o en ruso. Bueno, en inglés no, en ruso. Así como que está diciendo quién sabe, ni idea. Pues así nos pasa en el mundo interior. Hasta que empiezas como bueno, empiezas a recordar ese lenguaje, pero aparte ah, tienes que intuirlo y empezarlo a recordar y aprender. Ya, tienes que meterte a la vivencia y a la experiencia para que lo empieces a recuperar esa memoria profunda que hay dentro de ti. Es que si te dijera hay un método, el método más cercano que te diría es aprender psicología profunda y aún así no llegas ni al milímetro de la superficie. Tienes que entrar y darte un zambullido muy grande muchos años para poder como empezar a descubrir ese lenguaje simbólico del que les hablo. De hecho, la psicología tradicional no llega a ese nivel. O sea, muy pocos psicólogos he visto que lleguen a ese entendimiento. O sea, ya después de de mucho intento y mucho sumergirse, de repente dan otro zambullido más profundo y llegan un poquito más adentro, pero te les falta mucho. Pero bueno, de eso hablo. Entonces, si logras entender ese lenguaje simbólico, tu carta empieza a evolucionar. De hecho, los planetas que están considerados como guardianes de umbrales o planetas que te contienen, que te agobian, realmente se vuelven planetas que ahora están a, a tu servicio, por decirlo así, o te apoyan, te motivan a seguir adelante. Es el caso de Crocus. Cuando Crocus ya en la siguiente batalla, pues llega Aquaman arriba del Crocus, ¿no? Así, bien así. Vean quién se le pone al brinco, pues nadie. Entonces, cuando logras transformar tu sombra, es donde Plutón deja de ser tu sombra y ahora realmente eres un poder impresionante dentro de ti que siempre ha estado, pero estaba dormido porque estaba dándose un rol para descubrir la oscuridad. Este, entonces ahora sí te vuelves súper poderoso. Pero bueno, para eso esperemos que nos alcance la vida. Para llegar a montar el Crocus. Pero bueno, entonces esa sí va transformando toda tu vida. Tu carta natal empieza a cambiar. De hecho, en la carta natal, como un buen libro, y de hecho eso yo lo aprendí mucho en psicoterapia, me decían, cada vez que tú haces un proceso terapéutico y sanas una historia que te tiene una parte de ti dormido o estás devorado por esa emoción, vuelves a leer el mismo libro que leíste hace 2 meses y te das cuenta que tiene como 10 cosas más que no habías visto. Y luego haces otro proceso terapéutico, caminas Yo siempre he querido ir a España a caminar el camino no me acuerdo cómo se llama, una ruta como de 700, Compostela. el camino de Compostela, no sé cuántos kilómetros son ahí entre Posadita te vas yendo.
te vas y caminas el camino de Compostela y otra vez lo vuelves a leer y te das cuenta que ese libro tiene más información, pero que no la veías, que era ciego ante ella. Así es la carta natal. La carta natal, aparte que está hecha en un lenguaje simbólico, que es muy profundo, o sea, un planeta que es un personaje, realmente entre más crezca tu conciencia o entre más evoluciones tu conciencia, más información te das cuenta que cada planeta es. O sea, como si fuera aflorando más y más información. Entonces, así sucede en tu carta natal, así te vas descubriendo. Y la otra parte, ¿a quién pusiéramos en que ser un ejemplo de autorrealización? Ah, ahí, yo me quedaría antes de eso, yo me quedaría con quién admiras tú. O sea, quién dijeras, güey, yo quiero llegar a ese punto, a ese nivel. Yo me quedaría ahí. Porque, por ejemplo, toda la teoría y todos los conceptos dicen hay que llegar a la iluminación y ascensión, que es cuando tu cuerpo de carne biológicamente se transforma en un cuerpo de cristal y te mueves de esta realidad. Dicen que en ese momento llegan los seres que le llaman con ciudadanía cósmica y te dicen bienvenido a la realidad y te dicen vamos a dar un rol por los diferentes soles y a los planetas de las civilizaciones que existen. Obviamente ya ahí tus limitaciones físicas ya no existen, ya puedes viajar a través de la red cósmica, bueno, la red de soles, lo que se llama, eh, es que en inglés le dicen la web, solar web, sería la red solar. Hay unos filamentos doraditos en en todos lados, pero los soles son quien los sostienen. De hecho, los soles tienen soles hijos y soles padres. Entonces, a través de los soles son como los servidores grandes y por ahí pasan todos los hilos de esta red. Y cada sol se comunica con otro sol. Entonces, cuando el sol central, lo que es el corazón de la galaxia, manda información, la distribuye por todos los soles y luego los soles a los soles hijos. De hecho, nuestro sol es un sol hijo de otro sol y así. Entonces, cuando el sol brilla, no está enviando nada más la energía vital, está enviando millones, billones, no sé cuántos de terabytes de información que están transformando nuestra realidad. Entonces, cuando llegas a ese punto, pues digamos que ya estarías en ese nivel, pero yo sería más práctico, yo diría, quién me gustaría lograr alcanzar en mi autorrealización? Y, y cómo ponerte metas a ese nivel, pienso. Porque si no, se activa en el ADN una cosa que se llama, en inglés es worship, en español es adoración. Es una programación que hay en el ADN y acabas cantando canciones de ayahuasca, pero bien religiosas. Como traigo y vengo a dar, pido permiso a las cuatro direcciones. Eh, gracias Pachamama, gracias Fueguito. Y al final, gracias a los que están reunidos aquí, así como, ok, otra vez te pusiste al final, otra vez alienaste todo el poder que hay dentro de ti a todos los grandes seres que no creo que requieran tu poder, sino al contrario, te dicen, no, no, así no era, era al revés, tenías que reconocerte y honrarte a ti y nosotros íbamos a estar contentos y felices de jugar contigo, ¿no? Pero no al revés. Entonces, algo a mí de las canciones de ayahuasca, hay unas que me encantan, me fascinan, pero unas me decían, me recuerda a la iglesia esto, y no me gusta. Pero bueno, entonces yo por eso no me iría así por algo muy grande, o porque entonces acabarías como en una adoración. Pero bueno, esa sería una. Y la otra, ah, es que, por ejemplo, si te vas a ese nivel, pues acabarías viendo a Buda, no sé. Por ejemplo, yo leí los libros de Osho y aunque me decían que estaba loco, yo dije, este chavo tiene muy buena conciencia. Más bien fue como cuestiones políticas. Pero bueno, hay de muchos tipos. ¿A quién podrías considerar un ejemplo ya? Mi ciclo inicia en la casa 12. Tu gestación se puede ver en tu casa 12, pero tu ciclo inicia de encarnación en esta vida, pues sí, empieza en la casa 12 y termina en la casa 12, pero en la casa 1 es cuando tu año cero.
Sí. De hecho, en otro método que vamos a ver al final, se llama punto de edad. Cada casa, cada 30 grados, cada casa es aproximadamente de 30 grados, este, representa 6 años de tu edad. O sea, este es del 0 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18, de los 18 a los 24 y así hasta llegar a los 66 a los 72 y luego se repiten. Pero esa es otra, sí se interrelaciona todo, pero es otra teoría que vamos a ver más adelante. Pero sí. Ok. Y te vas a ir en casa por casa. Para la interpretación de tu manual personal de usuario, no. Si tú quieres ver cómo van a ser tus procesos evolutivos a través de tu vida, sí. Pero esa es otra técnica que es el punto de edad. La vamos a ver a un nivel, digamos, por encimita. Sí les voy a pasar el libro y el software con lo cual tú puedes ver más detalle. Les voy a dar como los principios básicos. Nada más les recomiendo mucho no se claven en la predicción porque no lo veo como, o sea, a menos que tengas mucha evolución, pues lo vas a ver como etapas importantes. Pero yo me enfocaría más en el mapa del tesoro. ¿Por qué se llama el mapa del tesoro, el manual? Porque te dice cuál es tu parte automática, cuál es la inteligencia artificial que tiene tu avatar. O sea, de dónde salió que te comportas de X o Y manera y cuál es tu objetivo, cuál es tu realización, tu autorrealización. O sea, eso viene en la carta natal y eso es lo importante. ¿Qué va a suceder a través de tus etapas de vida? Donde es importante, en el punto de edad, es donde sucedieron los traumas que no recuerdas. Eso sí te lo da el punto de edad a través de los planetas que hay. Entonces, para eso sí lo puedes utilizar así. Aquí me dice que algo me pasó a los 2 años, pero pues a los 2 años quizá o muy seguramente no te acuerdas. Entonces, ahí sí puedes indagar a través de procesos, um, digamos, con plantas de poder o con respiraciones alotrópicas para entrar al inconsciente profundo o en un proceso terapéutico. Para eso sí te sirve. Luego, ok. Ahora, filosóficamente hablando, las casas sí son un inicio de vida y una maduración. El único detalle es que la maduración es opcional. O sea, yo he visto, por ejemplo, señores de 70 años comportándose como chamacos de 15 y he visto muchachos de 15 años siendo unos sabios impresionantes. Entonces, eso pues, es opcional. Eh, ok. Habrá personas que no pasen por ciertas casas, más bien donde tienes planetas y donde está tu regente, siempre vas a experimentar. Cada casa representa un escenario o área de tu vida. Entonces, al final de cuentas, estos 12 escenarios, áreas de tu vida, es un patrón, es lo que existe en esta realidad. O sea, son 12 patrones que existen en esta realidad y lo existen para todos. Pero donde tengas más planetas es donde va a estar más activo tus escenarios en esta vida. Y eso es importante saberlo. Y donde no hay mucho movimiento, digo, no porque no tenga planetas, no quiere decir que esa casa no esté activa, porque va a haber otras situaciones que sí juegan para saber qué plantas están impactando esa casa. Eh, pero asumamos que esa casa no tiene mucha actividad por interacciones y por regentes. Entonces, ahí hay un vacío. Y ese vacío habría que ver por qué está. Pero esos temas ya son más avanzados. Inclusive para un astrólogo ya tradicional, esos temas muchos los desconocerían. Inclusive yo no los sé manejar en la carta, pero por intuición, digamos, terapéutica los puedo sacar por gestal, de alguna manera. Pero sí hay una teoría astrológica de eso, ¿eh? O sea, sí hay una formación, por decirlo así. ¿Me puedes explicar la parte del linaje biológico y el alma? Ok. Siempre
que hablan de que ya les había comentado, ¿no? El pensar que nosotros estamos reencarnando así como en una escuelita, en unas almas que no tienen conciencia, digamos que puede tener sentido. Pero en general, yo considero que las almas multidimensionales de un humano no están en ese proceso la mayoría. Yo considero que tú estás como alma, eliges encarnar por dos situaciones. Una, porque necesitas ir a rescatar a seres de tu linaje que se quedaron atrapados en la bruma colectiva del inconsciente del planeta y necesitas entrar al campo, en este caso al planeta, y a través de entrar en el avatar del cuerpo donde naces, sembrar esas semillas. Algo súper importante, cuando tú naces en el avatar de un linaje, o sea, en el linaje de mamá y papá, eres derecho, o sea, te da la capacidad de abogar por el linaje ante la realidad donde están. O sea, ¿qué es eso? Compraste la membresía Costco VIP para tu linaje. Si tú no eres parte de ese linaje y quieres modificarlo, eso no está como que dentro de las leyes cósmicas. O sea, sería como andar metiendo la mano donde no debes. Pero si, por ejemplo, si tú vas a hacer un proceso con tu hijo, con tu abuelo o con tu hermano, sí tienes de alguna manera derecho. Hay otras leyes, pero en general es importante entender eso. O sea, cuando tú encarnas, ok, encarnaste. O sea, aquí te va como todo el caos que hay en el linaje, pero también ok, pero tienes paso libre porque eres parte del rancho, por decirlo así. O sea, puedes usar los caballos, los ganados, y si hay fiesta, pues te echas un borrego y todo por el estilo, sí. Y también puedes asistir en todo lo que son los procesos terapéuticos. Es por eso por lo que encarnamos. Entonces, algo clave es, la vida no termina cuando el cuerpo muere. Realmente muchos se quedan atrapados en la cuarta dimensión, que es una dimensión muy compleja. Entonces ahí hay que ir a rescatar mucha gente. Ok. Ah, ok, entonces eso es de voy a ir en casa, habrá personas, no, sí, la parte biológica. Y luego algo importante es, cuando tú entras como alma a este linaje, traes muchas semillas de, que no existen, muchas formas de ver la vida que no existen en el linaje. Entonces, con esa nueva agregación, es como un código nuevo, vas a buscar resolver los paradigmas no resueltos en tu linaje. Es como cuando llegas a una compañía nueva, de alguna manera puedes ver más claramente los problemas que hay que las personas que ya tienen 20 o 40 años. O sea, como dices, mira, aquí falta esto. Entonces eso te da como cierta frescura para poder resolver pendientes. Más todo tu sabiduría de tu linaje espiritual. Entonces el concepto de karma y dharma, yo no estoy tan de acuerdo o no es tan plano como lo comentan. Es más complejo. O sea, bueno, sí. ¿Me puedes explicar cómo funciona el avatar? El avatar, por ejemplo, algo que me comentabas aquí, Anaí, me decías, oye, ¿y los procesos donde hablan muchas personas que a través de una meditación, donde tú te visualizas en un estado de armonía, plenitud, positivismo, eh, no funcionan? Desde mi experiencia, no. El inconsciente, o sea, el inconsciente colectivo de la humanidad y en este caso de tu linaje, es lo que te decía, es el Crocus de, que se encontró Aquaman. O sea, tú te le quieres poner al brinco con pensamientos positivistas de una lógica racional. No, hombre, el Crocus no le duras ni un aletazo. Este, tienes que irte a la parte profunda
del conocimiento colectivo de tu linaje. Y te digo, no habla un lenguaje racional, el inconsciente, el universo. Habla un lenguaje simbólico, energético, emocional. Y cuando le empiezas a hablar así, entonces sí responde. Y ahí es donde toda la fuerza que hay en ese caos empiezas a como a recuperarla o a transformarla, y ahora sí te vuelves un materializador de realidades bárbaro. Eh, pero antes de eso, digamos, si traes un linaje muy emproblemado con las cuestiones de armonía o materialización, por más positivismo que le eches al asunto, no va a haber cambios. Entonces el avatar realmente tú te lo tienes que ganar. O sea, el avatar, ¿qué es? El cuerpo biológico que trae como una inteligencia artificial, si lo quieres ver así, de alguna manera ni te habla, ni te conoce. O sea, como dice, tú habitas aquí, pero pues yo no sé a dónde llegaste. Así como, yo tengo una programación activa, soy un robot y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, para ganártelo es como, imagínate como si estuvieras con un caballo. Digo, yo no sé nada de caballos, pero sé que empiezan a hacer una conexión emocional con el caballo, como decir, hey, soy tu camarada, soy tu amigo, déjame escucharte, saber cómo te sientes, qué tienes, qué te motiva, qué te mueve. Y entonces, al momento que empiezas a interactuar con el avatar, que muchos, si te fijas, en la vida occidental no lo hacen, hasta que ya están bien problemados con una enfermedad o una crisis. Entonces, no, es que le tienes que hablar a tu niño interior. Realmente cuando le estás hablando a tu niño o niña interior, estás empezando a conectar con tu cuerpo. De hecho, no estás hablándole a los pensamientos de tu niño. Tienes que conectarte al cuerpo biológico de la edad de tu niño o niña. Ahí es donde te conectas con el avatar y empiezas a hablar. Y luego el avatar te empieza a mostrar sus memorias. Dice, sí, mira, es que yo soy el abuelo. Y yo, el abuelo, pues viví en el rancho y viví triste porque mis hijos se fueron y no me agradecieron el esfuerzo, y empieza a salir todo el proceso energético simbólico que les hablo. Y cuando sientes la tristeza del abuelo y te metes adentro de la tristeza del abuelo, te das cuenta que vivió, por ejemplo, una soledad inmensa, que no conocía a su papá, que sus hijos nacieron, que su esposa murió y que realmente no podía conectar con muchas personas. Entonces cuando dices, ahora entiendo esa tristeza que me agobia cuando me voy a tal lado, por ejemplo, a la naturaleza. Dices, ok. Pero entonces la sabiduría de los acuarianos, uranianos, dice, oye, abuelo, ¿pero qué crees? Atrás de ti hay mucha gente que te está amando. Nada más que no la podías ver con, con los mundos de este ojo. Tenías que cerrar los ojos y sentir dentro de tu cuerpo. Entonces lo enseñas porque en el inconsciente, en esas memorias no existe el tiempo. Y entonces ahí lo conectas con su cuerpo, lo conectas con su niño y lo conectas con sus ancestros y empiezan a transmitirle amor. Y entonces esa tristeza se transforma y se construye una energía superpoderosa que se llama amor y se llama conexión. Y entonces esa conexión empieza a nutrir esa memoria y salen como muchas sombras, muchas chispas, mucha energía densa que lo tenía apoderado, y entonces despierta. Y ahora esa tristeza que había en ese linaje que nadie sabía de dónde, pues entra. Espérenme, porque está llamando mi hijo y no escucho. ¿Qué onda, Mau? Estoy en... Hola, Mau. ¿Eh? Sí, ¿qué pasó? Ah, sí, estoy en curso. Si quieres, dile a tu mamá, fue por ti tu mamá, si quieres dile, porque ahorita sí, o sea, mañana sí, pero ahorita no. Órale, órale, vaya. Perdón, es que era mi hijo y no sabía si le había pasado algo. Bueno, entonces el punto es que ese sentimiento de tristeza que de repente te agobiaba, pues ya te diste cuenta de dónde es, y entonces ahora sí el avatar te empieza a hablar y ahora sí ya empiezas a ser amigo del linaje, y entonces empieza a reconocer tu alma y el avatar de alguna manera dice,
sabes cosas que yo no sé, como que me interesa hacer una interacción más ah, de comunicación y hablar contigo porque tienes nuevas ideas, tienes formas, me sentí muy bien, sentí alegría, sentí paz, vinieron mis hijos que nunca los había visto y me abrazaron. Entonces ahí es donde empiezas a hacer ese vínculo ya con el linaje, el alma con el linaje. Pero en general va el alma y va el linaje ahí caminando así como separados en un divorcio total. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, este mundo es bueno, ese mundo del que les hablo donde se arregla, es muy diferente. Bueno, no es diferente, pero es muy extraño si lo quieres ver como un mundo occidental. ¿Ok? ¿Cómo funciona la vida, la realidad? Bueno, a esto me acuerdo que te referías de, bueno, si yo visualizo o tengo pensamientos positivos, ¿por qué mi realidad no se comporta de la misma manera, asumiendo que yo estoy construyendo mi realidad? Y eso, pues obviamente tiene el mismo fallo que te había dicho. O sea, tienes el inconsciente profundo de tu linaje que es gigantesco y poderosísimo. O sea, es el crocus y luego tú que eres como un pixelito aquí. Y tú tratando de enviar positivismo al, a la Matrix. Matrix, necesito un iPhone 11 y el crocus por atrás. No, hombre, ¿qué te pasa? Ahí te va tu Samsung S10. Pum. Entonces de repente te quedas así, pues si yo no pedí eso, yo no quise eso. O de repente, al contrario, ¿no? Se rompe tu celular y, oh, o sea, yo quería uno nuevo y resulta que ahora se rompió el que quería. Y luego de repente el crocus te dice, por ambicioso. Ah, chinga, y ahora resulta. Bueno, el punto es que a donde tienes que ir para realmente empezar a ser un creador de realidades sincrónico con la matriz, porque la matriz sí funciona. Es como el típico programador que, no, no, es que el código no funciona y ahora resulta que el que hizo C o Java no va a saber cómo programar. No, no jala tu código. Y el punto es, pues, el inconsciente gigantesco que está atrás de ti que tienes que hacer conciencia. Y es o sea, si yo lo veo en retrospectiva en mi historia, yo me acuerdo esas ganas tan grandes de que me quería comer al mundo a los 20 años y dentro de mí pensaba, güey, no tenías la menor idea de las sombras tan increíblemente abrumadoras que había. Y eso es también muy importante. La realidad se va abriendo. O sea, de hecho, todo el peso del linaje no se va abriendo poco a poquito. No se abre de golpe. Si no, sería un caos total la vida. O sea, de hecho, hay como reguladores. Inclusive hay tiempos de claridad y todo. O sea, no se abre así. El corpus no lo dejan salir al 100%, por decirlo así. Entonces, para que puedas ver sincronicidad en tu vida, tienes que entrar al inconsciente profundo. Y cuando entras, encuentras cosas mágicas, realmente mágicas. Bueno, esta es la parte de la cápsula emocional. Creo que ahí más vimos también esta parte que quería mostrarles, ¿no? De cómo es que llegamos. Bueno, aquí hay una parte importante que no les dije. Primero, cuando nosotros estamos en el útero, que estamos conectados a la unidad, que estamos conectados a la red de soles, cuando nos sentimos plenos, es un estado increíble. Creo que, bueno, considero, yo no lo conozco, pero que cuando las mujeres están gestando, como son dos almas fusionadas, han de sentir un gozo impresionante o una expansión de conciencia muy grande y más que se conectan, como que el bebé de alguna manera refresca la red de conexión a los soles o a la realidad de la mamá, entonces tiene como un estado de conciencia diferente. Pero ese estado de conciencia tan pleno y tan expandido, donde el que muevan una hojita del árbol para ti es un gozo impresionante, o sea, una belleza, alegría, pasión que te da, que luego te recuerdas ya a los 30 años o 40 años sentado en un escritorio todo enojado y ni sabes por qué, tomando café de 4 shots en Starbucks para estar despierto y ya nada tiene gozo para ti, o sea, simplemente pierdes el gozo de la realidad y ya estás como, tiene unos ciertos colorcitos, pero ya nada más ves como 3 colores ahí medios descoloridos. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, primero, el cuerpo cuando está nuevecito tiene como una fase temporal donde está conectado a la unidad. Digamos que tiene 1 giga
de subida y bajada, por decirlo así, ¿no? O sea, que es el, digamos, el máximo. De repente se activa la hipnosis del linaje. La hipnosis del linaje por todos los eventos de energía psíquica contenida es como un roconón que le pones arriba al cable así. Y entonces del 1 giga, pues te queda a lo mejor como, si bien te va, 100 megabytes. Digamos que vienes de un linaje sano, o sea, ya evolucionado, ya hubo psicólogos, alpinistas, caminadores, eh, viajar, personas que viajaron por el mundo, evolucionaron, expandieron y dijeron, ya te dejamos un ancho de banda aceptable, ¿no? Pero en general la mayoría de los linajes de México, no, hombre, un roco, ¿no? Qué bárbaro, te quedan como 32 megabytes ahí apenas. Entonces eso te genera una bruma, así como una, un olvido y un sentimiento de pesadez muy grande. De hecho, cuando dicen, ¿por qué no ganan los mundiales? Pues imagina todo lo que ha pasado aquí. Pero bueno, entonces ese pedacito que te queda, todavía, aparte de, de lo que heredaste, cada vez que tu niño o tu niña no se le permitió sentir en momentos de impotencia o en momentos donde se sentía inseguro, eso va a generar y poner otra roquita u otro granito en este bloqueo de conexión con la unidad. Pues entre más y más situaciones no te permitas sentir, se va a ir bloqueando. O sea, ¿qué es lo que bloquea la conexión con la unidad? El no sentir, el desconectarte del cuerpo. No es bueno, eso está muy relacionado a la capacidad respiratoria, pero eso ya lo hablaré después. Pero el punto es que cada piedrita va cayendo y va cayendo. Luego hay un sistema de autorregulación organísmica que de alguna manera va limpiando estas energías o estos eventos. Aquí les puse un poco, cada evento que tú dejas de sentir o necesitas olvidar o necesitas como bloquear, el cuerpo lo hace y genera una cápsula y la pone en alguna parte de tu cuerpo, físico o energético. Y luego eso también hace como una reducción del canal de energía con la unidad y te vas como bueno, no oscureciendo, como apagando. Entonces ya cuando llegas a un punto donde quieres transformarte, ya todas esas piedritas se cristalizaron. Entonces, para sacarlas, no, hombre, no es nada fácil. Es ahí donde entran las plantas sagradas. O sea, por ejemplo, personas de 40, 50 años, 60 años, donde yo sí he visto que las plantas ayudan mucho, son ese tipo de personas, donde ya las personas casi que les picas con una aguja y te dicen, ¿qué estás haciendo, compa? No, pues estoy viendo si sientes. Ah, no, ya hace mucho que se me olvidó qué es eso. O sea, ya no sienten por ningún lado, pero ya el sentir vida, alegría, gozo, es ya hasta como un lejano recuerdo de qué se sentía. Ahí es donde las plantas sagradas tienen mucha beneficios, cualquiera, o sea, ya sea el sapito que es tan disruptivo, la ayahuasca amorosa o el yopo tan explosivo. Y los honguitos que he visto que son mucho más equilibrados que todos los demás, como que todos los locos son los ayahuasqueros, sapitos y yopos, y el honguito es pues si había otro camino menos empedrado, ¿por qué no te fuiste por acá? Pero bueno, entonces el punto es que empiezan a romper ese rockerío que tienes que se interpone entre conexión con la unidad, se empieza a abrir y entonces tienes la oportunidad de volver a sentir esas rocas que hay y volverlas a remover. Ahora, lo que les digo es, para remover esas rocas, si tú te puedes hacer decretos, empiezas a abrir una puerta, pero el decreto como tal no lo va a romper. Lo que lo va a romper es el lenguaje simbólico y la energía del sentimiento, pero sumergirte en el sentimiento, no verlo por encimita. Y no hablo de sentimientos superficiales de la infancia, hablo de sentimientos ancestrales.
De hecho, inclusive muchas veces en personas es más fácil conectarte con los sentimientos ancestrales, porque de alguna manera el ego dice: "Ah, es el abuelo, dale, hombre, aquí sí te dejo sentir". Y luego o con la abuela, ¿no? Y cuando eres tú, no, vamos a revisar el firewall de las creencias, porque tú debes de ser la mejor. Tú no puedes llorar. Tú tienes que siempre estar enfocada y si sientes, te dispersas. No, no se puede. Entonces tienes que convencer ahí a tu parte saturnina de no, hoy sí se puede porque es terapia y necesitamos resolverlo y todo ese show. Entonces, a lo mejor muchas veces hasta con los ancestros es muy fácil. Las técnicas de desdoblamiento son súper simples y fáciles de usar. Ya cuando estás adentro sí se pone ruda la cosa, pero bueno, eso ya con un buen terapeuta se asiste o si tienes mucha cualidad empática, o sea, de sensorial, puedes empezar a hacerlo tú mismo. O sea, yo fíjate, lo que siempre les recomiendo mucho es, si quieres estar yendo al terapeuta cada vez que tienes que resolver algo, no, hombre, o sea, sería carísimo y pues todo el día, o sea, todos los días. Más bien es, vas avanzando y de repente te topas ahí con algo que sí no puedes resolver, como necesitas como un apoyo. Entonces vas al proceso terapéutico, entras, resuelves y luego sigues avanzando y luego otra vez encuentras algo que no sucede y entras. Y con plantas de poder que te ayudan como a romper esas rocas que están muy grandes. Y segundo, los procesos terapéuticos grupales son mágicos, ¿eh? Realmente te dan esa contención y esa energía nutridora que no existe en el día a día. Inclusive si tu familia es muy fría, ya sea de la cual provienes o con la que, con la que vives, pues de repente quieres así como un calorcito emocional y ya todos ya no son capaces de sentir y pues te agobia. Entonces los procesos terapéuticos grupales asisten mucho en eso. Realmente, por ejemplo, yo que tenía el cuerpo muy desconectado de las emociones, fue como me ayudó. Pero bueno, entonces esa parte es la de el concepto de, aquí le voy a poner stop a esta parte del video.